sistema endocrino. Del sistema respiratorio, entonces, están lo que son los pulmones, las vías respiratorias, y ello incluye lo que son fosas nasales, lo que sería la laringe y la tráquea, ¿cierto? Ellos van a distribuir el oxígeno a las células del organismo, de las cuales recogen dióxido de carbono. La realización de esta función es por parte del aparato respiratorio, entonces depende de. Estos serían entonces lo que serían los fenómenos de la respiración, que es el movimiento del aire hacia los pulmones y desde ellos, que es la respiración y la ventilación, el intercambio de oxígeno del aire expirado por el dióxido de carbono de la sangre, que es la respiración externa, transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y desde ella, que es el transporte de gases, y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células, que sería su respiración interna. Estos fenómenos de la respiración lo hacen con la ayuda de estos tejidos o estructuras, que son, entonces ahí está el mecanismo de ventilación e inspiración, que es la entrada y salida del aire, y se va a producir por estos cuatro elementos, que es la caja torácica o costal, los músculos intercostales asociados, el músculo diafragma y el tejido conectivo elástico pulmonar, que eso hace parte de algunos órganos del sistema respiratorio, sobre todo lo que sería los pulmones. Bueno, pues vamos a ver el primer órgano, cavidad nasal. Esta está dividida en la mitad derecha e izquierda por un tabique nasal cartilaginoso y óseo. Ahí vamos a encontrar entonces cartílago y harina. Ese sería el cartílago que se encuentra en las fosas nasales. ¿Listo? Ese ya no tengo que repetir cómo es la característica del cartílago, ustedes ya lo conocen desde el primer corte, ¿cierto? Y el tejido óseo, que sería el hueso. Cada mitad de la cavidad nasal está limitada en la parte externa por una pared ósea y una parte cartilaginosa de la nariz. Entonces tenemos dos orificios a nivel morfológico, ¿cierto? Pero esto a nivel histológico tiene las siguientes características. Va a tener un epitelio olfatorio. Ese epitelio olfatorio no es más que un epitelio pseudoestratificado con cilios. Pseudoestratificado con cilios. Y en ese epitelio olfatorio entonces vamos a encontrar las siguientes características. Tenemos las células basales, que son las más cortas, las células olfatorias, que son unas neuronas bipolares, pero desafortunadamente, como hemos visto en los cortes de las neuronas bipolares, no hemos podido observarlas porque están dentro de otros tejidos. Y las células de sostén o sustentaculares. Bueno, ahí está un corte histológico de lo que sería entonces el epitelio olfatorio. Bueno, acá no se ve tan pseudo como debería verse, ¿cierto? Está como muy diagonal y quedaron todo lo que serían las células cilíndricas como cortadas un poco transversal o diagonal. Entonces por eso se ve de esta forma. Ahí lo que están viendo es un conducto de glándulas que están en la parte inferior de lo que sería el sistema respiratorio, ¿cierto? Mira, ahí esto es un conducto que lleva la secreción hacia la superficie, pero aquí sí vemos los cilios, ¿cierto? Los cilios. Bueno, ahí están mostrando los conductos, las células basales, que hacen parte del epitelio, pero lástima que no podemos ver las células cilíndricas como tal. Bueno, esto es un poco de paquetes de nervios que hacen parte o van a unirse con lo que serían las células receptoras que se encuentran en el epitelio. Acá esto ya sería una fotografía más externa de las dos cavidades, ¿cierto? Ahí está, las dos cavidades, acá revestidas por el epitelio olfatorio, que ya saben que es pseudoestratificado con cilios. Bueno, es común ver en ese epitelio pseudoestratificado células caliciformes, pero se ven como punticos blancos dentro del epitelio. ¿Listo? Acá vamos a encontrar laxo, también hay algo de denso irregular, glándulas seromucosas, por ejemplo en la fotografía que vieron anteriormente, vieron lo que eran los conductos que llevan la secreción hacia la superficie. Estas son de tipo acinar, obviamente van a haber conductos, por eso ahí hay algunas estructuras como ven por ahí. ¿Listo? Y acá en medio pues tenemos lo que sería el cartílago, ¿cierto? Si se hace el corte en la parte más profunda de las fosas nasales, pues vamos a encontrar tejido óseo. Y este sería el acercamiento
de esa anterior fotografía. Mira, ahí está el epitelio pseudoestratificado con las células caliciformes, el tejido conectivo laxo es más abundante, por acá hay algo de denso irregular, estos son conductos, estos son vasos sanguíneos, sobre todo lo que ahí veo es venas, todos estos son vasos sanguíneos y estas son las glándulas seromucosas como les digo. Y el cartílago hialino acá en el medio. Ojo, este cartílago hialino, observen que quedó rosa, ¿cierto? Debería haberse morado. Esto se hace cuando el cartílago es joven, o sea, de pronto se tomó en cartílago en formación, ¿sí? Entonces por eso se ve de esa forma. Cuando está bien desarrollado, sí toma la tonalidad morada. Bueno, nasofaringe sería la otra placa que vamos a ver. Esta está recubierta en las regiones bucal y laringea de un epitelio escamoso estratificado. Ese sería el epitelio de revestimiento, epitelio estratificado escamoso en la región de la faringe. Pero como acá vamos a ver la transición nasal a faringe, yo tengo una plaquita donde nos muestra la transición del epitelio pseudoestratificado que viene de las fosas nasales, a estratificado escamoso, que sería la parte de la faringe. ¿Listo? Bueno, va a tener una lámina propia de un tejido conectivo laxo y después va a tener denso irregular. El laxo acá es más escaso. En la parte nasal es más abundante, el laxo acá es casi igual que en la dermis, que están en las papilas dérmicas. Acá solamente también está debajo del epitelio, muy escaso, y después sí, denso irregular. Por eso es que a veces no lo nombran. Bueno, el denso irregular va a estar vascularizado, tiene elementos linfoides, porque está cerca lo que serían las amígdalas faringeas, y ahí no lo nombran, pero también a veces se puede ver también glándulas seromucosas de tipo acinar. Mira, esta es la placa que ustedes van a ver. Mira, ahí donde está el pelo indicador precisamente está el punto de transición. Viene con el epitelio pseudoestratificado, ¿cierto? Ahí los puntos blancos ya saben que son las células caliciformes. Mire el laxo, ¿sí? Muy escaso, y después si es denso irregular, mire, de tipo acinar, mucosas y serosas, pero se le dice seromucosas. ¿Listo? Y bueno, acá nos salió la parte inferior de esto. Vamos a ver algo de elementos linfoides por estar cerca de las amígdalas faringeas, y acá hay algo de músculo esquelético. Ahí sería la característica. Acá el punto de transición pasa de pseudoestratificado a estratificado escamoso no queratinizado. ¿Listo? Esa sería entonces la plaquita de nasofaringe. Está muy fácil. Es la única que hay, no van a tener confusión, es los únicos cortes que hay de nasofaringe. De pseudo a estratificado escamoso, laxo, denso irregular, glándula seromucosa, y si se tomara desde más lejos, pues acá veríamos elementos linfoides. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas de esa? Laringe. Que los temas de hoy son cortos. La laringe o caja de voz tiene a su cargo la fonación y prevención de la entrada del alimento líquidos al sistema respiratorio, situada entre la faringe y la tráquea. Es un tubo corto, cilíndrico, corto y rígido. La pared de la laringe está reforzada por varios cartílagos hialinos y cartílagos elásticos. Bueno, la laringe sería esto, ¿cierto? Ahí está lo que sería la caja de voz, y ahí están estos dos elementos que sería cartílago hialino y cartílago elástico, dependiendo de la región. Estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y por movimientos uno respecto al otro bajo el control de músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. Ya saben, igual que en la lengua, intrínsecos los que están dentro de la faringe, o sea, hacen parte de la faringe; extrínsecos los que están por fuera de la faringe. Sí, ayuda a unir y a hacer movimiento, pero no hacen parte de este, pero sí ayudan en su proceso. Ya lo que sería intrínsecos, sí, los que hacen parte como tal. ¿Listo? Bueno, la laringe está dividida en varias regiones, que son la supraglotis, que comprende la epiglotis, las cuerdas o pliegues vocales falsas y los ventrículos laringeos. Tenemos la glotis, que corresponde a las cuerdas o pliegues vocales verdaderas y a las comisuras anterior y posterior. Y la subglotis, que es la región situada por debajo de las cuerdas vocales verdaderas y que llega hasta el margen inferior del cartílago cricoides. Bueno,
Desafortunadamente yo no tengo los cortes por regiones, entonces simplemente si coloco la placa de laringe, vamos a identificar qué es laringe, no qué región, ¿sí? Por ahí una que otra que dice que es esto epiglotis, pero es una porción muy pequeña, entonces más bien la tomamos como laringe y no por regiones. ¿Listo? Bueno, vamos a verla entonces. Acá tengo varias fotografías. ¿Por qué? Porque esta, como tiene varios cartílagos, pues se va a ver diferente dependiendo pues el sitio donde se esté tomando. En este caso, en este lado está donde está el cartílago elástico. Mira, ahí está el epitelio estratificado escamoso, laxo, este está un poquito más abundante, denso, irregular, glándulas seromucosas, en este caso hay algo de tejido adiposo, pero eso no es predominante, y en este caso cartílago elástico en este lado donde se tomó esta fotografía. Bueno, ahí está un acercamiento para que vean que sí es estratificado escamoso, laxo, denso irregular, glándulas seromucosas y mire, si ve que se ve fibroso, cartílago elástico. Y esta es otra placa, esta es hecha por mí. Esta, porque es que solamente hay de la región de la epiglotis, esta la tomé pero no supe de qué región era. Entonces, por eso le digo que identificamos simplemente así como laringe. Acá está el epitelio estratificado escamoso. Esta está tomada de lejos para que se vean todas las capas. Estratificado escamoso, conductos de las glándulas. Es un conducto que lleva las secreciones hacia la superficie. Bueno, acá no se ve de lejos tanto el laxo. Todo esto es denso irregular. Glándulas seromucosas, ahí se ven las blancas y las rojitas. Esta tiene algo de tejido adiposo, cartílago hialino. Esta la tomé de un animalito. Por eso, y estaba joven, por eso observe que el cartílago, aunque se ve liso, no tiene la coloración morada. Y acá se ve el músculo esquelético. ¿Listo? Músculo esquelético. ¿Por qué saqué esta placa? Porque todas las que tengo de las compradas vienen de la parte de la epiglotis con el cartílago elástico. Y no tenía, entonces, por eso hice esta plaquita. ¿Listo? Bueno, entonces cualquiera de las dos pueden salir. Ya sea de la región con cartílago elástico o con la región con cartílago hialino. ¿Y eso tocaría clasificarlo? No, pero le digo, no vamos a clasificar, sino simplemente identificar qué es laringe. Pero puede ser que le coloque el dial parcial con la región elástica o con la región hialina. Entonces cuando vean las placas, ven las dos. O sea, es la misma laringe, no le estoy pidiendo la región epiglotis, glotis o subglotis, pero puedo colocársela o con cartílago hialino o con cartílago elástico, porque se me hace imposible sacar los dos cartílagos en un solo campo visual. Bueno, llegamos a la tráquea. La tráquea se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y termina tras bifurcarse para formar los bronquios principales. El recubrimiento mucoso de la tráquea se compone de epitelio, otra vez pseudoestratificado cilíndrico con cilios, sino que acá lo nombran al contrario, tejido conectivo subepitelial. En este caso es laxo, va a venir siempre el epitelio pseudo con cilios, laxo, después denso irregular, ahí no lo están nombrando, bueno, lo nombran ahí más abajo, y las glándulas seromucosas, lo mismo, tipo acinar, mucosas y serosas. Va a tener anillo de cartílago hialino, y este está unido por músculo liso, ¿cierto? Porque esta estructura, aunque se le dice anillo, no está cerrado, sino termina así, abierto, y lo que lo termina de unir es el músculo. Bueno, el epitelio pseudoestratificado pues va a tener las características de este, que son las células cilíndricas ciliadas, que es el epitelio cilíndrico, las células basales, que están en la base, que son las más cortas, pero acá vamos a encontrar algo que son las células de Kulczynski, pero estas solamente se encuentran en la bifurcación de la tráquea para formar los bronquios primarios. Entonces son células neuroendocrinas que también se apoyan sobre la lámina basal y se localizan principalmente entonces en la bifurcación de los bronquios lobulares o bronquios primarios, que son los que están por fuera de los pulmones.
Estas células secretan hormonas peptídicas como son la serotonina, la calcitonina, la hormona antidiurética y la hormona adrenocorticotropa. Esa sería una fotografía de tráquea. Observen, acá estaría lo que sería la parte de la mucosa, que sería el epitelio pseudoestratificado con células caliciformes, el laxo, el denso irregular y las glándulas seromucosas. Corresponderían a la mucosa. Posteriormente, el anillo, aunque le diga anillo, no está cerrado, ya saben, de cartílago hialino, y acá estaría el músculo, le llaman músculo traqueal, pero es músculo liso que está uniendo los dos extremos. Y ahí al final sí estaría la adventicia, que es denso irregular, con epitelio simple plano. A veces puede encontrarse tejido adiposo en la parte fina. Y acá está un acercamiento de esta región. Mira, ahí está la unión de lo que sería el músculo con, sí, en la parte de pericóneo. ¿Listo? Ahí está el epitelio pseudo, que acá no se ve el pseudo. El laxo, ahí esto está mal marcado, observen. Esto es mucosa. Ahí es laxo, denso irregular. Las glándulas seromucosas, mentiras, esto tiene mucosa y submucosa, se me olvidó decirle. Mucosa, acá estaría el laxo, y acá esto sí sería la submucosa, pero igual está mal marcado. Y después sí está el anillo. Esta es otra fotografía de otro libro. Mire, este está mejor el epitelio pseudo, si se ve como pseudo. Ahí sí está el laxo, hasta ahí llegaría la mucosa, ahí sí, denso irregular, y las glándulas seromucosas, que sería la submucosa, después el cartílago hialino, el músculo, mire cómo va y se une, y esto sería la parte de la adventicia. Y esta es otra fotografía de otro libro donde le muestran el epitelio, la lámina propia, que es el laxo, hasta ahí llegaría la mucosa, ya casi está bien marcada lo que sería la submucosa, que es el denso irregular con las glándulas seromucosas. ¿Sí está viendo? Porque lo veo cada rato. Bueno, y esta es la parte del cartílago. Listo. Y por último, y terminamos respiratorio, los pulmones. Esta sería la única placa que tiene como más partes. Entonces, los pulmones van a tener varios componentes, que son los bronquios. Entonces, entre los bronquios está bronquio primario, bronquio secundario y bronquio terciario. De estos tres no va a estar bronquio primario. ¿Por qué? Porque estos bronquios están por fuera de los pulmones. ¿Listo? Porque es la bifurcación de la tráquea y formarían los bronquios lobulares o los bronquios primarios, que es lo mismo. ¿Listo? Estos tienen las mismas características de la tráquea, quiere decir los mismos componentes. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tamaño. Entonces, la cantidad de tejido va a ser más reducida, pero serían los mismos componentes. ¿Listo? Ahora sí, ya entrando dentro de los pulmones, vamos a encontrar lo que serían los bronquios secundarios. Entonces, estos vamos a encontrarlos dentro de los pulmones, que se llamarían bronquios secundarios intrapulmonares o bronquios secundarios, y estos se subdividen a su vez en bronquios terciarios cementarios, cada uno de los cuales recibe un cemento broncopulmonar. Ahora, vamos a verle las características de esto. Un bronquio secundario, este no está tan bonito, este está mejor. Un bronquio secundario pues va a ser una estructura mucho más pequeña que la tráquea. ¿Listo? Vamos a encontrarlo dentro de los pulmones, entonces vamos a ver componentes del pulmón, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué va a tener? Un epitelio pseudo estratificado con células caliciformes. Igual, porque venimos desde la tráquea, desde las fosas nasales con el epitelio respiratorio. Tejido conectivo laxo. Pero acá va a haber una diferencia. Después va a haber un anillo de músculo liso. ¿Sí ven? En la tráquea, ¿qué hacía el músculo liso? Unir el cartílago. Acá es un anillo de músculo liso. ¿Listo? Ahora sí, acá hay una submucosa de denso irregular con glándulas seromucosas. Vean que tienen los mismos componentes, lo que pasa es que están distribuidos un poco diferente. Posteriormente,
cartílago hialino, que, ojo, para que sea un bronquio secundario, y ténganlo en cuenta porque el siguiente tiene los mismos componentes, tiene que estar alrededor de toda la estructura. ¿Listo? Sí, sí. Eso sería bronquio secundario. Mire, es este que se ve blanco. Profesor, está ahí a la izquierda del pericondrio, ¿no? A la ¿Perdón? izquierda. Allá en el cartílago pegado a la izquierda. Abajo a la izquierda. Abajo. Ese. No, esa es una vena. Acá el pericondrio es muy pequeñito. Lo que pasa es que este también es tomado de pulmones de un cerdo. Este también es de mis placas. Entonces era joven y pues por eso no tomo la coloración violeta. Es que hay muchas placas, desafortunadamente sí, humanas. Yo tengo placas de pulmón humano, pero trae bronquio. Casi la mayoría trae bronquiolos. Y bronquio no trae, entonces me tocó hacerlo. ¿Listo? Igual vamos a ver las dos. Las humanas y las otras para bronquiolos, para sacos alveolares, conductos alveolares está bien, pero para bronquios se me tocó hacerlas. Bueno, listo, entonces esa sería la característica del bronquio secundario. Ojo, sobre todo tengan en cuenta el cartílago hialino que va a estar alrededor de toda la estructura. Y observen la luz, para que lo comparen con el siguiente, y el tamaño. Bueno, entonces conforme los bronquios se hacen más pequeños, se observan placas de cartílago irregulares. Por eso le dije que tuvieran en cuenta el cartílago hialino. Cada una de estas placas corresponde a cartílago hialino que se rodea de una de fibras de tejido conectivo llamada pericón. Vale. Esas son características. ¿Se ve igual? No. No. ¿Cómo se ve? Irregular. Ajá, se ve más ondulado. Casi no tiene cartílago ¿Sí hialino, tiene? pero muy pequeño. A esto es lo que llaman las placas, por eso se llama bronquio terciario segmentario. O sea, se ven segmentos del cartílago. Por eso esta placa de bronquio secundario no me gusta. Porque Parece que fuera. Ah, Ajá, sí. pero sí está alrededor de toda. Lo que pasa es que no quedó así, sino quedó así. Y al cortar este cartílago así, ¿cómo queda? Como trozos, ¿sí ven? Pero sí está alrededor de toda. Esto es de un libro. Ahí sí le está, por lo menos les sirve para que vean los componentes: epitelio, pseudoestratificado, laxo, músculo liso, denso irregular, glándulas mucosas, que no las veo, están por allá metidas, y el cartílago y hialino. ¿Sí ves? Bueno, entonces ese sería el segmentario. Vamos a ver las características. Mismo epitelio, epitelio pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, pero vea la luz, en este caso se ve más pequeña y más plegada. El otro era más recta. Ellos se van a dar cuenta cuando vean las placas. Acá va a haber laxo. Va a tener el anillo de músculo liso. La M significa músculo, vean. Ahí está. Mire que el laxo acá es escaso, músculo liso. Acá está el denso irregular que no pareciera, pero ahí está, denso irregular fibroelástico. Las glándulas seromucosas, ¿sí? Y en este caso el cartílago, pero está en segmento. No alcanza a rodear toda la estructura. Porque vea que los tejidos son los mismos, lo que pasa es que es una estructura más pequeña con una luz más plegada y cartílago solamente en segmentos. De ahí el nombre. Entonces, bronquio, ojo, bronquio, no bronquiolo, bronquio terciario. Entonces va a ir bronquio secundario, sería la estructura y órgano pulmón. Y bronquio terciario, este es de mis placas. En la anterior del libro, esta sí tiene la coloración hepatociliana, vean, pseudo, laxo, anillo, denso regular, bueno, acá las glándulas, a ver, por acá, glándulas, y cartílago solamente en segmentos, ¿sí? Bronquiolos. Bueno, los bronquiolos, hay clasificaciones de los bronquiolos como tal, que sería bronquiolo primario, secundario y terciario, pero vamos a identificarlos solamente como bronquiolos, porque ahí sí sería tamaño, ahí sí no hay una diferencia marcada. Entonces simplemente bronquiolo. Pero hay otros bronquiolos que sí los vamos a clasificar, que sería el bronquiolo respiratorio y el bronquiolo terminal. Entonces bronquiolo respiratorio y bronquiolo terminal los que vamos a identificar. Entonces,
Características. No poseen cartílago en sus paredes. Ya la primera característica para identificar. Bronquios sí poseen cartílago, bronquiolos no. Poseen células de clara en el recubrimiento epitelial, el cual va de cúbico simple a cilíndrico simple. ¿Qué son células de clara? El mismo epitelio, sino que acá por sus características, por sus funciones, se le llaman células de clara, que pueden ser cúbicas simples o cilíndrica simple. Vea, ya también por epitelio cambia. Ya no hay pseudo, ya no hay células caliciformes. Posee anillo de músculo liso, lo conserva. Posee el tejido conectivo laxo. Posee el tejido conectivo denso irregular fibroelástico. Ya no hay glándulas seromucosas. O sea que se eliminó. Cambió el epitelio. Ya no hay cartílago. Ya no hay cartílago y tampoco hay glándulas seromucosas ni células caliciformes. ¿Listo? ¿Qué conservó? El laxo, el anillo de músculo liso y el denso irregular. Y el epitelio cambió a cúbico simple o cilíndrico simple o la combinación de los dos. Y esto sería un bronquiolo. Que lo podamos ver más grande, que lo podamos ver más pequeño, no importa. Pero lo vamos a identificar como bronquiolo. No vamos a clasificarlo secundario, terciario, sino simplemente bronquiolo. Mira, ahí está, en este caso con cilíndrico simple, laxo, anillo de músculo liso y denso irregular. Esto ya es un vaso sanguíneo, esto es una vena. Dice arteria, pero eso es una vena. ¿Listo? Entonces, eso sería un bronquiolo. Vamos a ver otro de las placas que yo tengo. Miren, en este caso se ve cúbico dando unas regiones con cilíndrico, laxo, anillo de músculo liso y acá un poquito de denso irregular fibroelástico. Eso es todo. Vamos a ver otro. Este es de un libro. Este tiene alguna patología porque esto está mal. Esto debería verse delgadito, no debería verse así. Se ve la acumulación que está ahí. Pero bueno, lo que nos interesa es el bronquiolo. Mira, ahí hay cilíndrico, simple, laxo, anillo de músculo liso. Mira que todos tienen la misma característica. Que unos se ven más grandes, que unos se ven más pequeños, sí, pero todos tienen la misma característica. ¿Listo? ¿Claros? Ok. Bronquiolo respiratorio. Bueno, le voy a leer esta parte que es como un poco enredada. La porción del sistema respiratorio está compuesta por bronquiolos respiratorios, conductos sacoalveolares y alveolos. Los bronquiolos respiratorios son la primera región del sistema respiratorio en que puede ocurrir el intercambio de gases. Eso es falso. Lo que pasa es que es por la unión, ya espero le explico, es por la unión con los sacos alveolares que contienen los alveolos, que son los que en realidad hacen el intercambio de gases. ¿Listo? Sus paredes están interrumpidas por la presencia de estructuras semejantes a sacos de pared delgada, conocida como alveolos, donde ocurre el intercambio de gases. O sea, en realidad, aunque haga ese tipo de afirmación, los que hacen el intercambio de gases en realidad son los alveolos. Pero estos están unidos a lo que, bueno, están dentro de la estructura que son los sacos alveolares, y estos a su vez están unidos al bronquiolo respiratorio. Y esa característica es lo que nos va a permitir identificarlo. Por favor, guarda el celular. Usted, sí. ¿Qué está ahí con él? ¿Seguro? Sí. Bueno. Y aquí tenemos el bronquiolo respiratorio. ¿Cuál sería de todo esto? Esto, no. Esto sería el bronquiolo respiratorio. ¿Cómo lo van a identificar? Paredes gruesas, miren, ahí se ve el epitelio. Es una estructura que termina unida ya sea a un conducto alveolar o a un saco alveolar. Ahorita les explico qué es un conducto o un saco alveolar. Esto sería la porción del bronquiolo respiratorio. No es una estructura cerrada, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver otro que se vea mejor. Ya un momento. ¿Cuál sería de acá hasta acá? ¿Por qué? Mire, este sería el bronquiolo respiratorio. Acá iría epitelio cúbico o cilíndrico, laxo, músculo liso y denso irregular. Tendría los mismos componentes, pero vea que es una estructura abierta. Por acá está unida a lo que sería alveolos, conducto alveolar o sacos alveolares en su recorrido. ¿Por qué digo que hasta acá? Porque vea, acá se unió a alveolos, por acá continuó, se unió otro alveolo, continuó, se unió otro alveolo y por acá es donde termina. Acá ya no se ve más
lo que sería el epitelio. O sea, la parte donde está como más alto. O sea, acá todo esto, desde aquí empieza y termina por acá. Hasta ahí sería el bronquiolo respiratorio. ¿Sí ve que acá hubo continuidad? Profe, Y esa parte cerrada. Dime. ¿Y qué es entonces qué sería ese saquito? Ya vamos a ver eso. Bueno, entonces este va a estar abierto, que sería su característica, y unida a un saco alveolar o un conducto alveolar. Vamos a ver entonces lo que está preguntando el compañero: saco alveolar y conducto alveolar. Entonces, un conducto alveolar surge del bronquiolo respiratorio, se ramifica y cada uno de sus conductos alveolares resultantes suele terminar en una invaginación ciega compuesta de dos o más grupos pequeños de alveolos. Y en la pared de cada racimo se conoce como saco alveolar. Se lo simplifico. Vamos a ver primero qué es un alveolo, para después comprender qué es un saco alveolar y después qué es un conducto alveolar. Bueno, los alveolos se pueden ver de diferentes formas. Puede que haya quedado en el corte histológico cortado simplemente el alveolo, o puede quedar cortado el saco alveolar. Cuando queda cortado el alveolo se va a ver de esta forma. Una estructura redonda, pequeña. Eso sería un alveolo. Este sería otro alveolo, 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 alveolo. Este sería otro alveolo, sería otro alveolo. ¿Qué característica tiene que tener? Paredes delgadas. ¿Por qué paredes delgadas? Porque los alveolos están compuestas por neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. ¿Listo? Esos serían los componentes. Entonces siempre sus paredes tienen que estar delgadas. ¿Listo? Esto sería un alveolo. ¿Cómo lo vamos a ver si lo vemos en un saco alveolar? Miremos el saco. Esto es un saco alveolar y está compuesto por varios alveolos. ¿Y cuáles serían los alveolos en este caso? Cada como U que ves por acá o cada ondulación que ves acá, eso sería un alveolo. Quiere decir que esto sería un alveolo, un alveolo, un alveolo, un alveolo, un alveolo y un alveolo. Y esos componen lo que sería el saco alveolar. Esto sería un saco alveolar. Ya después de que tenga dos, como dijo el texto, ya sería un saco. Este sería un saco alveolar. Esto también sería un saco alveolar porque tiene más de un alveolo. Ahora, ¿qué es un conducto alveolar? Un conducto alveolar se forma cuando se unen varios sacos alveolares y forman una estructura hueca de mayor tamaño. Acá tenemos saco alveolar, saco alveolar, saco alveolar. Se unieron y formaron esta estructura con un conducto más grande. Ya eso se le llama conducto alveolar. ¿Sí ves? Saco alveolar, cada esquinita alveolo. Saco alveolar, cada esquinita alveolo. Unión de varios sacos forman el conducto alveolar. ¿Ahora sí? Listo, mire. Entonces, si lo coloco acá, ¿esto qué sería? Alveolo. Alveolo, alveolo. Este, saco, porque ya tiene... Claro que yo, si se lo colocara en el parcial, le colocaría uno más bonito como ese, ¿cierto? Mire, esto sería un saco alveolar. Saco alveolar, saco alveolar. Y esto sería, observe, conducto alveolar, porque acá había un saco, por acá ya habría otro saco, por allá habría otro saco. ¿Ves? Conducto alveolar, alveolo, saco alveolares. Y por eso acá hay tantos nombres. Vean, alveolo, que sería la U, ¿cierto? Está abierta, no quedó cerradito como este. Conducto alveolar, porque están varios sacos alveolares en su recorrido. Y esa es la característica del bronquiolo respiratorio. Se puede unir a un saco alveolar o a los alveolos o a un conducto alveolar. ¿Listo? Ahora vamos por el último, bronquiolo terminal. Por eso les decía que desde aquí, porque lo que hay acá, observen, es un bronquiolo terminal. Entonces quiere decir que allá también sería un bronquiolo terminal. Bueno. Bueno, acá están, ¿qué las células de Clara? Representan el 80% de la población de las células epiteliales y en los bronquios terminales. Las células de Clara secretan un componente del surfactante que reviste los alveolos. Ahorita vamos a ver qué es el surfactante. Bueno, este sería un bronquiolo terminal. Acá está cortado simplemente el bronquiolo terminal. ¿Qué quiere decir? No quedó cortado longitudinal con el bronquiolo respiratorio, sino quedó cortado de esta forma. ¿Sí? O sea, quedó específicamente el bronquiolo terminal. Observen. ¿Ven el anillo?
¿Sí? Ah, por eso le digo, ¿ven el anillo? Pues digan no, si no lo ven. Por eso, si no lo ven, debería haber un anillo de músculo liso. Si hay músculo liso, pero no está tan formado, no forma así como en el bronquiolo respiratorio, en el bronquiolo como tal. ¿Se acuerda que le dije que el bronquiolo se veía con el anillo? Vea que se ve perfectamente de músculo liso. Y miren las paredes, son plegadas. Si vemos el bronquiolo terminal, este está un poquito, pero generalmente, mire, se ve un poquito y un poquito, no se ve tan plegado. El anillo no está tan diferenciado, sino son algunas fibras así, no tan marcadas como el otro, que sí está bien marcado el anillo de músculo liso. Y esa sería como su característica, además que es el más pequeño de todos los bronquiolos. Lo otro, si lo podemos ver en 10x, este tocaría verlo en 40x para ver su tamaño. ¿Listo? Y generalmente lo podemos ver o cortado por separado o unido a un bronquiolo respiratorio. Y ese sería entonces el bronquiolo terminal. Por último, bueno, los alveolos, entonces como los dije, están compuestos por neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Entonces, estas son estructuras que permiten el intercambio gaseoso, contienen dos tipos de células. Neumocito tipo 1. ¿Qué es el neumocito tipo 1? No es más que un epitelio simple y plano, sino que acá por sus características lo llaman de esa forma. Representan el 40% de las células, pero representan el 90% de la superficie, porque comporta como un epitelio alrededor de toda la estructura. Son células planas con núcleos aplanados, porque es un epitelio simple plano, escasa mitocondria y organelos a nivel celular que no se ve, y permite la difusión gaseosa. Bueno, no se ve al microscopio óptico, ¿no? En el electrónico lo podemos ver. Neumocito tipo 2. Representa el 60% de la población celular, más abundante, pero solamente del 5 al 10% de la superficie de los alveolos. Son células redondas con núcleos redondos, gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso y vesículas electrodensas, cuerpo esférico de material laminar. Bueno, esto es para decir que estas células son unas células secretoras y secretan lo que serían el surfactante alveolar. En este caso, de daño y destrucción de los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 aumentan en número y en tamaño para suplir esa necesidad. ¿Y cuál es la función del surfactante pulmonar que lo hemos estado hablando? Es una sustancia presente en los pulmones, específicamente en los alveolos. Está compuesta en un 80% por fosfolípidos, predominantemente la dipalmitoilfosfatilcolina, el 12% corresponde a proteínas y al 8% a otros lípidos. Y su principal función es reducir la tensión superficial en los alveolos. No, igual se las coloco en selección múltiple porque ni yo me acuerdo de toda la palabra. ¿Cómo? En un quiz la pregunta en un quiz. Preguntábamos. Es que generalmente en estas preguntas es al contrario, a menos que sea una hormona fácil de escribir, pero hay hormonas que son súper largas o enredadas de escribir y yo me acuerdo cómo se escribe. Bueno, vamos a ver acá entonces lo que sería el alveolo. Si lo vemos de cerca, pues ya les dije que son de paredes delgadas, que esa sería su característica. Ténganlo en cuenta esto, porque cuando lleguen a patología, así puedan identificar si un pulmón está patológico. Por eso les dije que el anterior estaba mal, porque estaba lleno de células, y esto se debe ver es delgado. ¿Sí ven? Acá están neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1, mírenlos. Los dos son los grandotes, el uno es el aplanado que está en la superficie. Simplemente. ¿Sí ven? Este sería un pulmón normal, mire, porque son sus sacos que están compuestos por alveolos, paredes delgadas. ¿Sí ven? Acá están los bronquios que sí tienen que tener las paredes gruesas porque tienen el laxo, el epitelio, el músculo. Pues eso es la característica, por eso se ven las paredes gruesas. Pero, si ven algo como esto, mire, si ven la cantidad de tejido que no debería estar.
Sí, pero le dije que esa placa estaba normal. Y eso es todo lo del sistema respiratorio. Fácil, ¿cierto? Dos fosas nasales, nasofaringe, tráquea, laringe y pulmones. Ahí está. El que más tiene compliques son los pulmones, que tiene bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal y los alveolos y sacos alveolares y conductos alveolares. Profe, digamos en la placa de alveolos sería solamente... ¿En la placa de qué? En la placa de alveolos sería solamente un dibujo, pero marcando todo. No, es fácil. Puede hacer una fotografía donde está un bronquiolo, saco alveolar, conducto alveolar y metes todos en una Por sola. eso solamente un dibujo. Sí. No, pues ahí le tiene, en pulmones le toca hacer como 3 o 4 dibujos porque bronquiolo secundario le toca en uno solo, porque es por el tamaño. ¿Sí? Bronquiolo terciario de pronto se consigue con otra estructura, pero lo puede meter ahí. Y sí, como unas 3 placas de pulmón le toca hacer para que meta todos los dibujos. Profesor, qué pena, en la placa de nasofaringe, como tal, el criterio certificado escamoso, ¿cierto? ¿Y el poseo de dónde era que venía? No. La parte nasal viene con pseudo y la parte de faringe con estratificado escamoso. Pero se llama nasofaringe porque esa es la transición. Profe, ¿y la ringofaringe no había? No. Yo solamente le muestro las placas de lo que tenga. Es que es difícil conseguirlas. ¿Puedo hacer un favor, profe, de ponerle las placas en que dibujar de una vez? ¿Hoy? Ya se las acabé de nombrar. Pues sí, Que ustedes no las anotan esas cosas. Mire, fosas nasales. Anótenlas. Sí, por eso. Nasofaringe, laringe, tráquea y pulmones. Pero en todos pulmones con, ya les dije, con todas. Si quería bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, sacos alveolares, conductos alveolares y alveolos. O sea, todas las estructuras que las pueden meter en 2 o 3 dibujos. Todas son en formato cuadrado. ¿Sí? Todo con formato cuadrado, con todos los tejidos, todas las capas, todo. Porque, ojo, por eso no las coloqué tanto este corte. Me colocaban algunos, partes, las capas, ya. ¿Y los tejidos qué? Muy pocos sacaron el 5 porque... Bueno. Estos también son solo 5 plaquitas. Sistema endocrino. Bueno, acá tenemos entonces, vamos a ver glándulas endocrinas como tal, ¿cierto? Ya estos no son células endocrinas como vimos en el sistema digestivo, como acabamos de ver en el respiratorio, sino glándulas endocrinas como tal. Bueno, tenemos entonces la tiroides, la paratiroides, la glándula adrenal o suprarrenal, la glándula pineal o epífisis y la glándula hipófisis. Ellos tienen unos mensajeros químicos producidos por estas glándulas endocrinas que son de 3 tipos, que son hormonas proteicas y polipépticas, las cuales son muy hidrosolubles o bastante solubles en agua, como son la insulina, glucagón, hormona folículo estimulante. Tenemos hormonas derivadas de los aminoácidos que son hidrosolubles, como la tiroxina y la adrenalina. Y tenemos hormonas derivadas de esteroides y ácidos grasos, como son la progesterona, el estradiol y la testosterona. Liposolubles, ya saben que es solubles en lípidos. Bueno, entonces tenemos la primera. Acá tenemos entonces, esta ya la conocen, muy fácil, esta es de las placas que estamos trabajando desde el primer corte, que sería la tiroides. Entonces, la tiroides se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, a nivel morfológico, contiene folículos tiroideos compuestos por un epitelio cúbico simple. Entonces, tenemos el folículo, ya saben que es la estructura que está formando por el epitelio, forma una especie de cavidad. Entonces, a estas se le llaman células foliculares, que a su vez funcionan como epitelio
que es epitelio cúbico simple, pero se ve así como glándula, porque producen hormonas. Esas hormonas se almacenan en la cavidad, que sería esto. Por eso a veces ven los folículos vacíos, o a veces los ven llenos, o como en este caso, semillenos. A esto se le llama coloide, que son las hormonas que almacenan, si todo tiene sus partes. A esto se le llama coloides. ¿Listo? Células foliculares, coloides. Entonces, cuando estamos hablando de células foliculares, hace referencia al folículo, o sea, el epitelio cúbico simple que está rodeado. Bueno, esas células foliculares van a producir las hormonas T3 y T4, que serían tiroxina y tetraiodotironina. ¿Listo? Y tenemos las células parafoliculares. ¿Qué son las células parafoliculares que producen la calcitonina? Son las que no hacen parte del folículo. Estas serían foliculares, quiere decir si no está formando un folículo, bueno, acá ha salido este pedacito nada más, estos serían células parafoliculares. Y estas producen la hormona calcitonina. Esta está mejor, esta es de mis placas. Ahí está, esta está totalmente llena, esta no tiene problema. Folículo, células foliculares, coloide y células parafoliculares. Y quedo de una vez con el pelo indicador. ¿Qué vamos a encontrar en medio de ellas? Vasos sanguíneos o vasos linfáticos, vean, por donde van a enviar las hormonas. Porque recuerde que esas son endocrinas y no poseen conductos. Fácil de identificar, ya conocemos esta plaquita. Parafoliculares. Los vasos, mira. Mire, epitelio, uy, ahí, con epitelio simple plano. ¿Sí ves? Y por acá hay otro, por allá hay otro. Siempre están en medio de los folículos. Bueno, dos de las hormonas. Tenemos la tiroxina o T4 y la triiodotironina. Esta también se le llama tetraiodotironina. O sea, tetra de 4. O también llamada tiroxina. Y trillo de 3, triiodotironina. La función de estas dos, estimulación del metabolismo celular, favorece el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Y la calcitonina, que controla los niveles de calcio en la sangre, que esta la producen las células parafoliculares. Bueno, tenemos los vasos sanguíneos, estos se encuentran alrededor de los folículos. La tiroides se rodea de una doble cápsula de tejido conectivo denso regular vascularizado. Eso lo tratamos de ver allá cuando veamos la plaquita. Esto en la parte externa, quiere decir que esta está encapsulada por tejido conectivo, ¿cierto? Que es la que la mantiene unidas todos los folículos. La glándula tiroides responde a la hormona estimuladora de la tiroides desde la semana 22 de la vida fetal. La ausencia congénita de la tiroides determina lesiones neurológicas irreversibles en el lactante o cretinismo. ¿Y esto es por qué? Porque la tiroides, recuerden que favorece el desarrollo del sistema nervioso. Y si hay problemas, pues puede ocasionar daños irreversibles. Bueno, funciones generales: mantenimiento de la temperatura, regulación del consumo de oxígeno, mantenimiento del peso. Por eso ya saben que las personas que sufren de tiroides pueden ser muy flacas o gordas por algún daño precisamente en esta hormona. Contracción del corazón, síntesis proteica, metabolismo del colesterol y triglicéridos, crecimiento somático, diferenciación y maduración del sistema nervioso central y regulación del metabolismo del calcio. Siguiente, paratiroides. También ya la conocen, que fue la que utilizamos para ver la clasificación de las células de tipo ¿qué? Cordonal, ¿cierto? Esta también es una glándula endocrina. Son pequeñas estructuras ovoides a nivel morfológico, se encuentran en la superficie posterior de la tiroides. Están en cordones celulares porque son de tipo cordonal, entonces se van a ver como líneas. Este va a tener dos tipos de células. Tenemos las células principales, que son todas estas que estoy marcando acá, y las células oxífilas. Ustedes dirán, pero todo debe igual. No, mire.
Estas son las oxífilas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Estas. ¿Qué ven ahí de diferente? No hay tanto. No tanto la separación, se ven un tris más pálido, aunque ahí no se ve tanto la diferencia, y observe que se ven como entre un tejido conectivo. ¿Sí ven? Esos como... Estas son oxífilas, todas estas son oxífilas, señor. Profe, eso que se ve así como delgado que parece... Eso es un vaso sanguíneo porque recuerden que esto no tiene conductos. Claro. ¿Listo? Esas son oxífilas. Vamos a ver otra placa. Bueno, vamos a ver esto y ya vemos otra placa. Las células principales secretan lo que sería la hormona paratiroides o paratormona. Esas serían la función de las células principales, paratiroides o paratormona. Y las células oxífilas, bueno, ahí están las características, son ricas en mitocondrias, corresponden posiblemente a una forma de transición de las células principales, aunque no se ha determinado bien su función. Las células se disponen en estructuras de tipo cordonal, como ya lo dije, pero en ocasiones se observa también una disposición parecida a folículos. Bueno, usted no tiene problema con eso porque las placas que yo tengo, todas están de tipo cordonal. No hay ninguna que tenga una disposición diferente. Pero acá les paso una donde puede darse el caso. Miren, ¿sí ven? Estas partes parecieran folículos. ¿Sí ven? Bueno, en este caso está muy llena de adipocitos, mucho tejido adiposo. Y acá nos está mostrando los dos tipos de células. Células principales y las células oxífilas. Miren que es una coloración un poco diferente, se ve la placa un poco diferente, pero tiene la misma característica. Miren las oxífilas, se ven entre tejido conectivo. Y las principales pues se ven como más agrupadas con poca sustancia extracelular. ¿Listo? Esa sería entonces la glándula paratiroides. Profesor, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Eso es, si es tejido conectivo, digo que puede ser tejido conectivo, aunque no lo especifica el texto. Denso y regular, porque nunca va a ser regular porque ya saben que regular tiene una disposición típica. Laxo no es porque no es granular. Bueno, la hormona paratiroides regula lo que es el equilibrio de ion calcio y fosfato en la sangre, actuando principalmente a dos niveles. En el tejido óseo, que estimula la reabsorción del hueso mineralizado por los osteoclastos y la liberación de calcio hacia la sangre. ¿Qué quiere decir? Que esto lo que va a hacer entonces es estimular a las células, ¿cuáles serían? A los osteoclastos. Recuerden que ellos son los que reabsorben para que envíen entonces calcio hacia la sangre. Y en los túbulos uriníferos, los que estimulan la reabsorción de calcio y activan la producción de vitamina D activa. Cuando las concentraciones de calcio son bajas, la hormona paratiroides recupera la homeostasia actuando sobre los osteoblastos, ahora sí, que induce la reabsorción de hueso por los osteoclastos. La hormona paratiroides también se liga a los receptores de superficie celular de los osteoblastos para regular la síntesis de 3 proteínas esenciales para la diferenciación y función de los osteoclastos. Bueno, siguiente, glándula adrenal o suprarrenal. También glándula endocrina, se encuentra en el polo superior del riñón. Miren la forma, por eso en las placas histológicas tienen esta formita, un poquito más delgada hacia las puntas, un poquito más gruesa en su parte media. Esta, a nivel histológico, de los que están hablando atrás, va a tener una cápsula, ahí no la están nombrando, pero va a tener una cápsula de tejido conectivo, denso irregular vascularizado, epitelio simple plano como siempre, y posteriormente va a haber dos zonas, una corteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar la zona glomerular, que tiene las hormonas mineralcorticoides, la zona fascicular, que tiene las hormonas glucocorticoides, y la zona reticular, que tiene células de producción de andrógenos y estrógenos. Y en la médula hay producción de adrenalina y noradrenalina. La zona glomerular, ¿qué características tiene? Es una estrecha región subcapsular, o sea, debajo de la cápsula, contigua en su parte interna con la zona fascicular, que sería la siguiente.
La zona glomerular está constituida por células dispuestas de forma concéntrica rodeadas por un estroma con capilares. Las células contienen unas pocas gotículas de grasa y un retículo endoplasmático liso bien desarrollado, y las células de la zona glomerular secretan una hormona mineral corticoide que es la aldosterona bajo el control de la angiotensina 2. Bueno, se lo voy a mostrar entonces, ya regresamos ahí. Tenemos, estas de las placas que ustedes van a ver. Si ve que en la zona del centro es más gruesa, pero hacia las puntas se ve más delgada. Cápsula, ahí está la cápsula, denso regular. Estos son tabiques o trabéculas hacia el interior. Eso le permite que pueda irrigar el interior de esta glándula. ¿Listo? Ahora, la zona glomerular sería esta, la blanquita. Mire que es más redondeada. ¿Sí ve? Y si la viéramos de cerca, las células que la componen se van a ver como bolitas de grasa dentro de su estructura. Bueno, entonces, zona glomerular. Si viéramos esta parte que no salió en la fotografía, se repetiría nuevamente porque esto va alrededor. ¿Listo? Entonces abajo también había otra zona glomerular. Listo. Zona fascicular, la siguiente. Predomina en la corteza suprarrenal. Está constituida por células poligonales en columnas verticales o fascículos perpendiculares a la cápsula. ¿Qué quiere decir? Ya no se va a ver redondo, sino se van a ver alargadas. Y poligonales es que en todas las dimensiones no es una sola cara, sino va a tener varias caras o varios lados. Por eso le dicen poligonal. Las células contienen un citoplasma vaporado que refleja la acumulación de goticas lípidas también, que contiene colesterol y sus metabolitos. Y los capilares fenestrados separados por columnas celulares. Bueno, no más esto nos está diciendo que todas estas glándulas son de tipo liposoluble. ¿Sí ves? Las células de la zona fascicular secretan principalmente hormonas glucocorticoides como el cortisol bajo el control de la hormona adrenocorticotropa. Bueno, acá solamente hablan del cortisol este autor, pero también ahí se produce la corticosterona. ¿Listo? Ahorita la vamos a ver. ¿Cuál sería la fascicular? Entonces, si esta es la zona glomerular, quiere decir que donde está el pelo indicador, toda esta sería la fascicular. Es la más grande. Quiere decir que de aquí hasta más o menos por aquí es la fascicular. Todo esto sería la fascicular. ¿Cómo sé hasta dónde llega? Porque acá observe que hay una zona más pálida. ¿Sí se alcanzan a ver? Esa es la zona reticular, que sería la siguiente zona. Bueno, vamos a hablar de... Hay que ver al revés. La zona reticular sería la siguiente zona. Es más delgada que la fascicular, quiere decir más pequeña, aunque más gruesa que la zona glomerular. Está constituida por células anastomasadas que forman una red o células rodeadas por capilares fenestradas. Bueno, sí saben qué es anastomasadas y saben qué es fenestrada. ¿Sí? Anastomosadas que son una fenestradas que tienen como una compresión en su estructura. Más o menos, ¿sí? Se unen y forman como uniones entre la misma célula, ¿cierto? Quiere decir que pueden ir hacia diferentes direcciones. Y fenestrados, bueno, sí, hay fenestraciones o separaciones. Bueno, las células de la zona reticular secretan principalmente hormonas esteroides sexuales bajo el control de la hormona adrenocorticotropa. Bueno, ¿cuál sería entonces la reticular? Sería esta zona, empieza por acá. No se ve muy bien marcada, pero mire, ahí se alcanza a ver. Es un poco redondeada las estructuras también, pero observe, en tamaño, por eso dice más pequeña que la glomerular. Si la comparamos, si ve más pequeña, perdón, más grande que la glomerular, pero más pequeña que la fascicular. Entonces sería más o menos esta parte que vemos por aquí. La zona más pálida sería la zona reticular. ¿Listo? Y esas serían todas las zonas de la corteza. Quiere decir que la corteza va de aquí hasta aquí. Zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. Ahora, nos queda simplemente la médula. La médula o la médula suprarrenal contiene dos poblaciones rodeadas de sinusoides venosos.
Las células secretoras de adrenalina que representan el 80% y las células secretoras de noradrenalina que representan el 20%. Bueno, ahí como referencia la adrenalina y noradrenalina son catecolaminas. Y esta sería entonces la zona medular. Miren, empieza por acá delgado, acá se vuelve más grande y vuelve a volverse delgado. Precisamente por la zona medular entra el hilio de esta glándula. ¿Qué es el hilio? Ya lo saben. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tejido conectivo para irrigar esta glándula en este caso. Por eso acá hay vasos sanguíneos de mayor tamaño que provienen por acá, por esta zona. Entonces esta sería la zona del hilio también. Y observen, la zona reticular son de tipo cordonal. Si ves, son células sueltas, no forman una estructura como esta. Se ve que está redondeada, esta está alargada, esta está nuevamente redondeada, pero acá son células sueltas. Esa es la zona medular. Esta sería la zona medular, bien así. Y está rodeada por tejido conectivo en su periferia, entonces está muy bien marcada, ¿sí ves? Bueno, entonces zona medular. ¿Qué va a suceder acá? La glándula se vuelve a repetir, quiere decir que acá viene reticular, otra vez fascicular y por último otra vez glomerular y la cápsula nuevamente. Claro, mírala. Este que estaba por allá. Acá hay otra. Acá entró una, pero se desapareció por ahí. Trabéculas o tabiques. Bueno, ya que este es un acercamiento, ahora sí de las zonas. Cápsula. Zona glomerular. Zona fascicular. Bueno. Funciones ahora sí de estas zonas. Zona glomerular. Ahí se van a producir las hormonas mineralocorticoides, específicamente la aldosterona. Entonces las funciones a nivel de los glóbulos renales aumenta la reabsorción de sodio, inhibe el nivel de sodio excretado en la orina, manteniendo el volumen y la presión sanguínea. También estimula la absorción de sodio, y secreción del potasio en el tubo distal y colector del riñón, mecanismo renina-angiotensina y mecanismo de regulación del potasio. Zona fascicular. Ahí se producen los glucocorticoides. Ahí está, cortisol, que controla el metabolismo de las grasas y proteínas y carbohidratos, y la corticosterona, que la había nombrado, que no estaba ahí en el texto, junto al cortisol suprime las reacciones inflamatorias del cuerpo y también afecta al sistema inmunológico. En la médula entonces está lo que sería la producción de adrenalina y noradrenalina, específicamente de la adrenalina la epinefrina, que aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón, facilita el flujo de sangre en los músculos y al cerebro, causa relajación del músculo liso y ayuda a convertir el glucógeno en glucosa en el hígado. Y la noradrenalina, específicamente la norepinefrina, poco efecto en el músculo liso, en el proceso metabólico y en el gasto cardíaco, y hay efectos vasoconstrictores fuertes aumentando la presión sanguínea. Se observa, no nombré la zona reticular. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el sistema reproductor. Entonces, después vemos esas hormonas. Siguiente. Glándula pineal. Ya vamos a terminar. Solo queda esta y hipófisis y terminamos. Glándula pineal. Esta es una glándula pequeña, está ubicada cerca del centro del cerebro, miren acá. Contiene células sensibles a la luz. Pero ustedes dirán, pero si está cerca del centro del cerebro, ¿cómo le va a llegar la luz? A través de la vista. Ajá. Secretan la melatonina en forma rítmica con valores máximos durante noche y una rápida caída durante el día. Por eso se llama la hormona del sueño. Es más, a usted le pueden rezar melatonina si tienen problemas también para dormir. ¿Listo? La exposición a la luz durante el ciclo de oscuridad interrumpe la producción de la melatonina. Su cápsula. La cápsula deriva de la pía madre, que es una envoltura de los órganos como el cerebro o el cerebelo o la médula espinal, ¿cierto?
Entonces deriva de la pía madre y está compuesto por delgado tejido conectivo denso y regular, ahí falta colocarle denso y regular, colagenoso. Los tabiques o trabéculas derivados de la cápsula dividen la glándula pineal en glóbulos incompletos. Bueno, esta glándula entonces va a tener tres tipos de células. Es de tipo cordonal. Es de tipo cordonal, quiere decir que la vamos a ver suelta igual que las células de la glándula paratiroides. Entonces va a tener estos tipos de células: las células parenquimáticas o arenilla cerebral. La glándula pineal se caracteriza por la presencia de concreciones calcificadas en los espacios intercelulares denominadas arenilla cerebral. Ojo, esta cómo se va a ver, como unas especies de acumulaciones oscuras que pueden ser pequeñitas o pueden ser más grandes. Entonces son concreciones o acumulaciones calcificadas. Eso es la arenilla cerebral o células parenquimáticas. Los pinealocitos son células secretoras organizadas en cordones y agregados que reposan sobre una lámina basal y se rodean de tejido conectivo, vasos sanguíneos y rodeados por células endoteliales y nervios. Bueno, los pinealocitos aquí serían las células más abundantes, precisamente. Serían casi la mayoría de todas estas células que vamos a ver acá. Observen que son de tipo cordonal, son células sueltas, forman más bien como hileras, pero no hay una estructura específica. Acá estaría lleno de tejido conectivo denso y regular, y esas fibras que se ven por ahí son nervios que pasan por esa zona. ¿Listo? Si lo vemos de cerca, ¿cómo se van a ver los pinealocitos? Son células redondeadas con un núcleo central. Estos serían los pinealocitos. Creo que hay una mejor fotografía que esa. Así, acá está. Acá, ¿se ven? Arenilla cerebral o células, bueno, también se le llaman cerebros cerebrales, ¿cierto? Y todas estas serían los pinealocitos. Todos estos que vemos por acá, a ver, de estos que están acercados, se ve que tienen un núcleo central y posteriormente citoplasma. Todos estos son pinealocitos, la mayoría de los que ves ahí. Y por último, tenemos las células intersticiales. Estas se encuentran entre los pinealocitos. Las células intersticiales parecidas a la glía y al tejido conectivo aportan el soporte a los pinealocitos funcionales. Bueno, células intersticiales, o algunos autores los llaman células de, ¿qué significará esto? Neuroglía. ¿Listo? Entonces, estas, observen el tamaño, son más pequeñas y se ven condensadas. Ojo, no irlo a confundir, porque mire, por acá esto sería una célula de neuroglía, pero esto sería un fibroblasto. Los fibroblastos son los más alargados, ¿sí? Mira, ahí están, si ve que son células más condensadas, no se le ve como el pinealocito que tiene el núcleo central. Entonces, si le vemos el núcleo, vendría siendo un pinealocito. Si le ven el núcleo sería pinealocito, si la ven condensada como una estructura más oscura sería neuroglía, pero ojo que los fibroblastos son alargados si no se le ve el núcleo, porque ahí estás viendo en realidad el fibroblasto es el núcleo y no el citoplasma. Bueno, eso sería entonces todo lo que corresponde a esta glándula. Bueno, glándula pineal de tipo cordonal, repito nuevamente, acérculos cerebrales, arenilla cerebral o células parenquimáticas, cualquiera de los tres nombres, perdón. Pinealocitos, y mire, por ejemplo, esta sería de, ahí se ve la diferencia, de neuroglía. ¿Listo? Y terminamos hoy con la hipófisis. La hipófisis entonces comprende dos tejidos distintivos a nivel embriológico, que sería la adenohipófisis o porción epitelial glandular y la neurohipófisis o porción neural. La adenohipófisis se divide en tres regiones, que son, o en tres partes: la parte distal o lóbulo anterior, o también la llaman pars distal, PARS, parte distal o lóbulo anterior.
Esta es la parte fundamental de la glándula, es donde están la mayoría de células secretoras. Entonces ahí vamos a ver las horitas que están divididas en tres, que son las células, bueno, están divididas en dos, pero de esa clasificación de dos, una se divide en dos, o sea, hay subdivisión. Ya lo vamos a ver, que son las células acidófilas, basófilas y las cromófagas. Y las acidófilas y las basófilas se están en un grupo que llaman las cromofilas. Ojo que es muy parecido el nombre, cromofilas y cromófagas. Y tenemos la parte tuberal. Esta es rodeada como un collarino parcial o completo al tallo o eje infundibular. Y es un componente neural que justo constituye lo que es el tallo hipofisiario. Y tenemos la parte intermedia o lóbulos intermedios, que es rudimentario en adultos. Se trata de una delgada cuña que separa de la parte distal de la neurohipófisis. Bueno, de esta adenohipófisis, por favor, ya sé que están cansados, esperemos, regálenme 10 minuticos más y terminamos. Esta adenohipófisis está dividida en estas tres regiones, pero de estas tres vamos a ver la parte distal y la parte intermedia. ¿Por qué? Porque no hay una plaquita que nos muestre esto. Esta es más amplia que nos muestra la parte tuberal. ¿Se ve cómo se une a la hipófisis? A la hipotálamo. Mire, acá está lo que sería la parte tuberal, que es la que une la hipófisis. Esta es la parte anterior o parte distal y esta es la parte intermedia. Por eso dice que esta es una cuña, que es la que separa la parte distal de la parte neural. Entonces, si hay un corte así, pero no tenemos la parte tuberal. Bueno, entonces vamos a ver la principal, que es la parte distal. La parte distal, entonces, como les dije, se divide en estas células, cromófagas y cromofilas. Y las cromofilas se dividen en dos, acidófilas y basófilas. Las acidófilas se dividen en dos más, que son las somatotropas y las mamotropas. Las somatotropas secretan la somatotropina y las mamotropas secretan la prolactina. Ojo, acá no vamos a identificar estas dos. Vamos a identificar simplemente que son acidófilas. ¿Cómo las vamos a identificar? La parte distal de la hipófisis es de tipo cordonal, quiere decir, son células sueltas. Pero estas son muy fáciles de identificar porque las acidófilas tienen núcleo violeta y un citoplasma rosa. Eso es todo. Por eso se llaman acidófilas por afinidad con los colorantes ácidos, que en este caso sería la eosina, que le da la coloración roja. ¿Cierto? Igual que en la sangre los eosinófilos, que tenían las granulaciones rojas. Acá en este caso es el citoplasma. Y esas serían las acidófilas. Fácil identificar. Basófilas se dividen en tres, pero al igual que el anterior vamos a identificar simplemente que son basófilas. Están divididas en las corticotropas, que secretan la hormona adrenocorticotropa, las tirotropas, que secretan la hormona tirotropina, ahí le falta una O, tirotropina, y las gonadotropas, que secretan la hormona folículo estimulante y la estimulante de las células intersticiales. ¿Por qué acá hay dos? ¿Por qué? Porque las gonadotropas en el caso de la mujer secretan la hormona folículo estimulante. ¿Cuál es folículo? Estimulación de los folículos ováricos. ¿Listo? Y en el caso de los hombres, a las células intersticiales. ¿Cuáles células intersticiales en los hombres? ¿Cuáles eran? En el testículo. La de Leydig. Ajá. ¿Qué producen la testosterona? Leydig. Ajá. Leydig en el hombre y en el caso de las mujeres, los folículos ováricos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Las basófilas. Si estas son acidófilas, quiere decir que esta es núcleo morado con un citoplasma también como moradito. Estas serían las basófilas. Basófilas, acidófilas. Ahora nos quedan las cromófagas. Las cromófagas se dice que posiblemente sean células de sostén, aunque también se plantea la posibilidad de que sean de renovación de las células acidófilas y basófilas. Quiere decir que tampoco se sabe muy bien su función. ¿Y cuáles serían? Miren que acá están acidófilas, acá están las basófilas, pero hay un montón de células casi sin citoplasma o con citoplasma muy escaso.
Quiere decir que todas estas que tenemos acá son cromófagas. Entonces, cromófagas, acidófilas y basófilas. Y el resto no es más que vasos sanguíneos, ahí lo llaman sinusoides, que son capilares o vasos de pequeño tamaño, por donde van a enviar estas hormonas. Bueno, eso sería la par distal, que la puedo colocar en el parcial, cualquiera de esas células, como ven ahí. Pero también tenemos la par neural o neurohipófisis. Esta tiene el aspecto de tejido nervioso. ¿Por qué? Porque precisamente se llama neurohipófisis, quiere decir que llegan puros axones a esta zona. Las células de la par nerviosa son pituicitos. Ojo con la palabra, pituicito, no lo confundan con pinealocitos. Semejante a las células de neuroglía. Es probable que sirvan de sostén a las fibras nerviosas amielínicas, que son las que llegan a esta zona. Quiere decir que no hay mielina, cuyas porciones terminales están expandidas, dando que almacenan productos de neurosecreción dentro de la par nerviosa. Las regiones terminales expandidas se denominan cuerpos de Henry. Y esos cuerpos de Henry van a producir precisamente lo que sería la oxitocina y la hormona antidiurética. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esa par nerviosa? No sé si tengo una fotografía, no, se me olvidó colocarla. De esa par nerviosa, tengo esta, pero esta es del libro. Lo que pasa es que esta sí tiene una coloración especial para ver los axones amielínicos. En el caso de la que vamos a ver, pues la vamos a ver acá en el microscopio, vamos a ver es de color rosado. ¿Listo? Bueno, acá están viendo los pituicitos, que es lo que están mostrando ahí, núcleos de los pituicitos. Lo que no vamos a ver son los cuerpos de Henry, que sería la porción expandida. ¿Listo? Entonces, esta sí la vamos a ver el día de práctica acá porque no tengo la fotografía con hematocilina de oxígeno. Bueno, ahí están las funciones. La hormona vasopresina actúa en los vasos colectores de los riñones para aumentar la reabsorción del agua y concentrar la orina, y la oxitocina, que estimula las contracciones del músculo uterino durante el parto, media el reflejo de la secreción de leche al estimular las contracciones de las miopiteliales alrededor de los lóbulos mamarios en los senos. Ojo, no confundir también oxitocina con prolactina, ¿no? Porque prolactina lo que hace es aumentar la producción de leche. ¿Listo? Y oxitocina lo que hace es aumenta el reflejo para que haya secreción. ¿Listo? Entonces, por eso ahí está. Secreción de leche al estimular las contracciones de las células miopiteliales alrededor de los lóbulos. O sea, para que secrete leche. Bueno, ahí igual, acá está la tablita con cada una de las hormonas y su función. ¿Listo? Entonces, se estudian la hormona, la función El tiempo. Ya. Están mirando a ver qué José David. Ah, sí, el mecanismo que controla la secreción. Ahí está. Sí. No es mucho, La mala pausa. tampoco es mucho. Era mejor el tiempo. ¿El qué? El tiempo. Bravo. Mira, les quedó media hora.